7 de la mañana con 38 minutos, 7:38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a Dolores Gandulfo, integrante de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, observadora internacional de las elecciones del pasado 7 de febrero de 2021. ¿Cómo está, Dolores? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó en la nota introductoria un panorama de lo que estamos viviendo en el tema electoral en el país. Hay un candidato que ayer ha presentado un recurso para que se revisen 16,000 actas y ha dado 3 días al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre el tema. Él asegura que hay supuestamente un fraude. Ustedes, como observadores internacionales, pudieron seguir de cerca este proceso. ¿Hay algún elemento, hay alguna novedad, algún indicio que pueda darle la razón al candidato Yacu Pérez en el sentido del supuesto fraude que se habría realizado en su contra? Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por este espacio, por nosotros desde la misión del Observatorio Electoral de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Venimos siguiendo muy de cerca el caso de las elecciones del Ecuador, como todos los procesos electorales de la región. Estuvimos, como vos bien indicabas, el 7 de febrero para el proceso electoral, pero también estuvimos siguiendo todo el calendario electoral desde la proclamación inicial del cronograma. Y entiendo, y nosotros contextualizamos esta situación de estos hechos de los últimos días, semanas, con respecto a la intromisión de la Fiscalía y la Contraloría, también como una línea en el tiempo, ¿no? Recordemos que la Contraloría, el Contralor Pablo Celi, no es la primera vez que interfiere en el proceso electoral, un proceso electoral que, como ustedes bien saben, en el Ecuador tiene una función electoral autónoma, independiente, que es el Consejo Nacional Electoral, que es por quien nosotros, como misión de observación, siempre hemos velado para que esa independencia se cumpla, ¿no? Y se garantice, sobre todo para garantizar el voto de los y las ecuatorianas. Entonces, teniendo en cuenta ese punto y que realmente nosotros durante el fin de semana expresamos en un comunicado, así también como vimos que no solo el candidato Arauz, sino también el candidato Lasso mostró preocupación por esta intromisión y al mismo tiempo también por la decisión de la policía de retirar el resguardo, la custodia policial del Consejo Nacional Electoral, creemos efectivamente que hay que seguir dando este mensaje, seguir garantizando esta independencia. Ya ahora hay dos contendientes para la segunda vuelta, para el 11 de abril, y lo que tenemos que garantizar como misiones de observación, pero obviamente como Estado en el Ecuador, es que se garantice este proceso de cara al inicio de la campaña el día 16 y al mismo tiempo la realización de las elecciones de segunda vuelta. Con respecto a lo que marcabas de las presentaciones del candidato Yacu Pérez, que lo vimos también en algo que nosotros no acompañamos, que fue aquel acuerdo político que se planteaba, creemos que no iba de acuerdo a la normativa electoral y por lo tanto creemos que efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral deberá fiscalizar y deberá ver si efectivamente las presentaciones judiciales que hagan los candidatos o el candidato tienen suficiente sustento como para demorar el proceso electoral que está en curso. Así que desde ese lugar nosotros no tenemos prueba, digamos, muchas de las actas que se han planteado que tienen algún tipo de diferencia que plantea el candidato Yacu Pérez no han sido mostradas por lo menos a las misiones de observación las pruebas necesarias como para poder dar una opinión al respecto. Buenos días, Dolores, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola, Alexis. Hasta el día de ayer, Yacu Pérez ha presentado, me parece que 16,000 actas que según él tendrían inconsistencias. Yo digo de 39,000 que hay en todo el país. ¿Es posible que, digamos, la mitad presenten ese tipo de irregularidades? Bueno, a ver, primero y principal, yo quiero destacar que en el último proceso electoral compitieron 16 binomios electorales. Por lo tanto, recordemos que
cada una de las fuerzas políticas que participa del proceso electoral tiene representantes en las juntas receptoras de votos, por lo tanto, si efectivamente hubiese tal magnitud de inconsistencias, no solo sería un candidato el que presentaría este tipo de acciones, ¿no? Me parece que todos los candidatos frente a una tal magnitud de inconsistencias en sus propias actas, en las actas que elevan los representantes de sus fuerzas políticas, también tendrían que tener algo al respecto. Yo quiero también destacar que en todo este proceso el Consejo Nacional Electoral ha sido acompañado a través de la asistencia técnica del Alto Comisión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue asimismo el que participó en el asesoramiento vinculado a la cuestión del conteo rápido. Y el conteo rápido, y en esto quizás sí hacer una aclaración, que creo que el Consejo Nacional Electoral incurrió quizás por la presura que muchas veces requiere el día de la elección y la necesidad de tener datos rápidamente, en dar quizás anticipadamente ese resultado del conteo rápido, que de todas formas sabemos que es una muestra, pero si uno ve cuando terminó el conteo rápido, no cuando se anunció que todavía faltaba algunas juntas receptoras de votos, sino cuando terminó, efectivamente termina dando ganador en segundo lugar a Guillermo Lasso. Por lo tanto, también el conteo rápido, que estuvo acompañado por el Programa de Naciones Unidas como asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral, daba esa diferencia que hoy se proclamó con los resultados ya oficiales. Por lo tanto, yo lo que creo es que obviamente todas las fuerzas políticas tienen obviamente el derecho a presentar cualquier tipo de observación. Lo que sí es necesario que el Estado como tal y los órganos competentes puedan recabar la información para poder efectivamente saber si son argumentadas las presentaciones que hagan los candidatos y al mismo tiempo poder dar a la ciudadanía información precisa. Cuando hablamos de, como vos bien decías, 16.000, estamos hablando en el aire y no estamos teniendo en claridad cuáles son aquellas pruebas o aquellas actas que efectivamente tienen que estar referenciadas con todas las otras fuerzas políticas que participaron los 16 binomios el día de la elección, y no podría ser solamente una presentación unilateral de un candidato si fuese tal magnitud la cantidad de actas que estarían impugnadas, ¿no? Dolores, ¿qué opinión le merece la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar esta solicitud de la Contraloría de auditar el sistema informático? Una decisión que ha sido adoptada por la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral por razones técnicas y también por razones legales. No se sabe todavía qué va a pasar con el tema de Fiscalía, este pedido que ha hecho la Fiscalía, que pese a que podría tener competencia en el asunto, llama la atención que haya sido pedida o impulsada una diligencia minutos antes de que se notifiquen los resultados oficiales de la primera vuelta en lo que tiene que ver al menos al binomio presidencial. Bueno, a ver, en primer lugar, obviamente, y retomando la cuestión vinculada a todo este proceso de judicialización que se ha dado en el caso del Ecuador, y recordemos que Pablo Celia ha sido uno de los que inició todo el proceso por el cual ha habido una persecución política a distintas fuerzas políticas en el Ecuador el año pasado, pero también al mismo tiempo yo lo que me pregunto como experta electoral en muchísimas misiones de observación es si efectivamente se había una decisión de la Contraloría o había algún tipo de cuestionamiento vinculado al proceso informático, debería haberse dado previo a la primera vuelta y no una vez que están los resultados. O sea, efectivamente si había una necesidad, que obviamente esto también debería estar consensuado con todas las fuerzas políticas, de tener una auditoría del sistema por parte de la Contraloría, me parece que ese proceso debería haber sido antes que el proceso electoral se lleve adelante. La verdad que hacerlo a horas de la decisión del Consejo Nacional Electoral de dar un anuncio tan esperado por el pueblo ecuatoriano de quiénes iban a ser aquellos candidatos que compitan en la segunda vuelta, por lo menos parecería sospechoso. Por lo tanto, me parece que el Consejo Nacional Electoral toma una decisión, como ustedes bien decían, con la totalidad del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en virtud de sus funciones autónomas en materia electoral, y por lo tanto será ahora las fuerzas políticas que compitan en la segunda vuelta quienes en todo caso podrían llegar a requerir algún tipo de fiscalización, de auditoría con respecto al sistema informático. Pero ya te digo, eso no debería ser, digamos, horas antes del anuncio de los candidatos, sino quizás antes del proceso electoral.
Dolores, ustedes cuando estuvieron acá durante la jornada del domingo 7, los días anteriores también, y horas después de que ya se llevó adelante el proceso electoral, no encontraron, digamos, indicios o mayores problemas a lo que fue la elección en sí misma, porque acá habíamos, digamos, los ecuatorianos teníamos muchas dudas de cómo se podía llevar adelante el proceso, porque había sido bastante atropellado, con muchos problemas, muchas irregularidades, la mala impresión de 6 millones de papeletas, etcétera, etcétera. Pero finalmente vimos que la elección transcurrió con cierta normalidad. ¿Ustedes igual no encontraron, digamos, mayores problemas durante la jornada del 7 de febrero? No, tal cual nosotros lo pusimos en nuestro informe preliminar que fue entregado el día siguiente de la elección al Consejo Nacional Electoral. Nosotros vimos que fue una elección que se desarrolló con total normalidad. Entendemos además que es una elección como tantas otras que nosotros hemos observado en contexto de pandemia, lo cual naturalmente requiere de un enlentecimiento del proceso electoral y obviamente que nosotros también lo dimos cuenta de las largas colas, pero también tiene que ver eso con el gran interés del pueblo ecuatoriano de ir a votar. Yo quiero recordar que en la mayoría de los procesos electorales que se han dado el año pasado en contexto de pandemia, quizás con la excepción de las elecciones en Bolivia, la mayoría de los procesos electorales han sufrido una disminución en la participación electoral, algo que no se ha observado en el caso de las elecciones en el Ecuador. Al contrario, sumó 1 o 2 puntos porcentuales en relación al último proceso presidencial. Por lo tanto, me parece que esa es la principal. A diferencia de otros países vecinos, perdón, Dolores, como Colombia, por ejemplo, que el voto es facultativo, nosotros lo tenemos como obligatorio, ¿no? Acá es una obligación de los ecuatorianos ir a las urnas, pero sin lugar a dudas hay que destacar que la condición de la pandemia podía haber implicado algún obstáculo, algún impedimento para acercarse a votar, pero todo lo contrario, ¿no? Más bien fue muy positiva la asistencia de los ciudadanos a las urnas. Sí, totalmente. Y te digo más, ha habido elecciones donde también el voto es obligatorio y sin embargo la ciudadanía prefirió resguardarse en este contexto de pandemia y no ir a votar. Por lo tanto, me parece que sí es de destacar el nivel de participación del pueblo ecuatoriano y por lo tanto también me parece que esa es la principal legitimidad de este proceso electoral. Como yo decía, cuando uno aspira a auditar algún sistema informático, está poniendo en duda que efectivamente el resultado electoral sea el que se volcó en las urnas. Yo creo que cuando el conteo rápido, que estuvo totalmente fiscalizado, dio casi el mismo resultado porque tiene siempre 1 o 2 porcentuales de diferencia del proceso que finalmente se dio, donde la mayoría de los binomios presidenciales concuerda con que lo que sus representantes de las fuerzas políticas también estuvieron dando esa fiscalización, me parece que no habría necesidad de llevar adelante este proceso. Por lo tanto, garantizamos nosotros que podamos llegar al 11 de abril con 3 cosas. La primera con independencia de autonomía del Consejo Nacional Electoral, la segunda con las garantías de que haya un proceso electoral el 11 de abril y que no se quiera entorpecer por la vía judicial, que el pueblo ecuatoriano pueda votar a su futuro presidente. Y también entiendo que también tenemos que resguardar la soberanía del Ecuador y evitar que distintos órganos judiciales de otros países intervengan también en el proceso que se está llevando adelante en el Ecuador, como hemos visto en las últimas semanas. Entonces me parece que esas son las 3 banderas que nosotros tenemos que llevar adelante si queremos que el 11 de abril el pueblo ecuatoriano pueda votar a su futuro presidente. Dolores, ¿qué correctivos debería adoptar el Consejo Nacional Electoral para que no existan este tipo de situaciones en la segunda vuelta electoral, tomando en cuenta que ahora con esta intervención tanto de la Contraloría como de la Fiscalía en el proceso, se está creando la idea o la imagen de que hay algún tipo de opacidad, de que no hay la suficiente transparencia y que por eso no se quiere dar paso a estos pedidos, cuando muchos de los expertos electorales y de las propias autoridades del Consejo Nacional Electoral ya han explicado las razones técnicas y legales por las que no se da paso estos pedidos? Pero aprovechando esto, muchos están ya señalando que hay algo oscuro, que se quiere ocultar algo. ¿Qué se puede hacer para que esto no afecte la credibilidad y la transparencia de la institución del sufragio para la segunda vuelta? A ver, yo creo principalmente que hoy hay 2 candidatos, ¿no? Hay 2 fuerzas políticas que se van a enfrentar en las urnas el 11 de abril y efectivamente va a ser el pueblo ecuatoriano quien decida
a través de la soberanía popular que eso implica, quién va a ser el futuro presidente. Por lo tanto, la transparencia principal tiene que ver con que el Consejo Nacional Electoral, en lo que queda de este proceso, que ya digamos, estamos en curso, porque prácticamente el 16 arranca la nueva campaña electoral para la segunda vuelta, es hacer partícipe a las fuerzas políticas que van a competir del proceso en la segunda vuelta de cada uno de los procesos que se lleven adelante en materia electoral. Creo que esa es la transparencia que se puede dar en este contexto y siempre teniendo en cuenta que seguimos en un contexto de pandemia, seguir siendo muy claros hacia la ciudadanía cuáles son las garantías que este proceso electoral da para que los ciudadanos puedan ir a votar y obviamente el día de la elección poner todos los recursos humanos y económicos para que efectivamente los ciudadanos puedan votar y pueda darse este proceso, que bueno, que es la fiesta de la democracia, ¿no? Que pueda haber una transición democrática en el Ecuador. En el caso de Copal, ¿ustedes van a asumir el mismo compromiso que ahora en la primera vuelta van a estar presentes y van a formar parte del equipo de observadores que va a venir a Ecuador? Sí, por supuesto, nosotros vamos a estar presentes en la segunda vuelta, así como lo estuvimos haciendo en la primera y obviamente en todo este proceso vamos a estar siguiendo de manera remota todas las instancias que se van dando de cara al 11 de abril y obviamente allí estaremos en el proceso electoral para observarlo in situ. Muchísimas gracias, Dolores. Sin duda muy interesante conversar con usted, Dolores, para analizar esta situación electoral que se vive en el país. Dolores Gandulfo, integrante de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias a ustedes. 7:55, Alexis. Listo. Ahí la evaluación de lo que fue la primera vuelta electoral acá en el Ecuador. Muy clara la posición de la observadora Dolores Gandulfo con respecto de esta intención de la Contraloría de interferir en el proceso electoral. Y fíjate cómo ellos, siendo actores externos, siendo observadores del proceso electoral que vienen desde otros países y de otras organizaciones, tienen muy clara la película, ¿no? Ella ya habló de que la Contraloría en ocasiones anteriores, estrictamente en el tema del registro de los partidos y organizaciones políticas, ya trató de interferir para bloquear la participación de 4, pero específicamente de una organización en el proceso, ¿no? Y ahora nuevamente trata de hacerlo cuando está el proceso en marcha y cuando ya todos sabemos, lo han dicho los propios consejeros electorales, especialistas en materia electoral como Mauro Andino, con quien hemos conversado, Paul Salazar en otros espacios de nuestra emisora, no es el momento para hacer una auditoría del sistema informático del Consejo Electoral. Estamos en medio de una elección. Eso, si quieren hacerlo, tenían que haberlo hecho meses antes o tendrán que esperar a que se supere la etapa electoral. Sí, en eso coincide también la observadora, ¿no? Si tenían tanta preocupación, si tenían alguna duda, tenían que haberlo hecho antes, incluso para garantizar el resultado. Pero suena raro que lo hagan después de que ya se han proclamado o que estaban por proclamarse o notificarse los resultados de la primera vuelta y se les ocurra pedir este tipo de solicitudes. En fin, son las 7 de la mañana. No les gustaron los resultados. Te deja al menos la duda, ¿no? 7:57 en Punto Noticias, primera emisión. Hacemos una pequeñísima pausa para ponerles en contexto, pero enseguida regresaremos para conversar con el asambleísta de Alianza País, exministro del Interior, también el doctor José Serrano.